construye la tradición clásica, ¿no? Hay un montón de cosas que uno puede agregar acerca de las sílabas. Una cosa que después me puse a pensar que no hice ningún comentario al respecto, es esto de por qué hablamos de bucólicas y hablamos de églogas, ¿no? Que la denominación, ustedes pueden ir a ver en distintas ediciones o distintas referencias, como algunos hablan específicamente de bucólicas atendiendo a ese título para la obra, que apunta, como ya hemos visto, a partir de lo que dice el propio Servio en el proemio a la obra, al comentario de las églogas, que, digamos, ese título atiende a las características del género. ¿Pero por qué églogas? ¿Qué significa églogas? Significa poesía selecta. Y uno dice, está directamente relacionado con la idea de una selección, de una elección. Y esto, en cierto sentido, va de la mano con lo que decíamos el otro día acerca de que Virgilio pone su mirada y su revisión sobre el texto, ¿no? Con la idea de que hablemos de una obra única. Entonces, fíjense ustedes cómo la palabra écloga, que es así en latín, pasó a ser posteriormente sinónimo de toda composición poética. Tardíamente significó justamente eso, sinónimo de composición poética. Tanto es así que un poeta tardío como Ausonio, un poeta del siglo IV, tiene un sinnúmero de obras, de poemas, que se llaman eclogae y no trata de tema pastoril. Entonces, esto es un dato que no debemos olvidarlo. Y creo que en definitiva se impuso más la denominación de eclogae que hablar de bucólicas, ¿no? Mi duda respecto a esto es si la diferencia que tiene con, por ejemplo, las geórgicas, es que las geórgicas estaría dentro de lo didáctico y esto de lo bucólico. Sí, por más que haya críticos que te dicen, que yo les recomendé el otro día, que pueden leer en la Historia de la Literatura Latina de Carmen Codonier, que se la pueden bajar de Lipgen, de apellido Vidal, filólogo español, dice que, en definitiva, y es un texto, la égloga sexta, que nos permite advertir el carácter de intergenericidad, es decir, la relación entre géneros que se produce en este texto, al extremo que Vidal, que le digo que escribe acerca particularmente sobre las bucólicas en la Historia de la Literatura Latina de Codonier, afirma que en las églogas podemos advertir voces o ecos, mejor dicho, que pertenecen a diferentes tipos de géneros, donde también podemos advertir lo didactálico, donde también podemos advertir lo erótico, donde también podemos hasta advertir rasgos teatrales, porque no nos olvidemos que entre las bucólicas hay algunas que están como podríamos decir, solamente podemos percibir una única voz, y otras donde encontramos a dos pastores o más de dos que entran en diálogo, lo que se denominan las églogas dialogadas, y tienen cierto carácter teatral, por así decirlo. Entonces, atención con esto. Es cierto, esto que vos decís, Mari, el hecho de que evidentemente los asuntos que trata son asuntos propios de pastores, pero a través de esta égloga vemos que no son asuntos propios solamente de pastores,
sobre todo por el hecho de que va a aparecer esto que estamos viendo ahora es un prólogo, un exordio que habla de cuestiones estrictamente metaliterarias. Hola, Germán, ¿cómo te va? Estrictamente metaliterarias, al extremo que muchos consideran, bueno, Tobar, que yo les decía que pueden consultar la edición de Tobar, que es del año 51, él dice, bueno, podríamos pensar que esta es la primera égloga, lo cual a mí me parece, no sé si tiene mucho sentido pensar que esta es la primera que compuso, sobre todo porque está dedicada a alguien como Varo, por lo tanto no podríamos pensar que sea la primera, ¿sí? Sobre todo si pensamos que Varo, bueno, ¿cuál es, digamos, cuál ha sido la incumbencia política de este personaje, ¿no es cierto? Si es precisamente ese Varo. Te estaban por hacer esa pregunta. ¿Es ese Varo? ¿Es ese infame Varo? Bueno, el Alfredo Varo, ¿no? O tenemos que pensar que se trata de otro, como muchos también piensan, que era un compañero de estudios de Virgilio y que también era un epicúreo, que habían ido juntos a la escuela de Cirón. Esto por una parte. Otros que piensan, bueno, si las bucólicas son 10, que es un número bastante mágico, por así decirlo, un número místico, porque no nos olvidemos que lo que es la tetrarquis órfica, pitagórica, que nos lleva al número 10, ¿no? Pensando que es, digamos, el número 10 la suma de los primeros 4 números, el 1 más 2 más 3 más 4, que tiene un valor místico, filosófico sumamente importante. Bueno, esta es la primera de la segunda mitad, con lo cual pareciera ser que Virgilio, bueno, se detiene tras la quinta, que es una también muy polémica, la quinta bucólica, porque supuestamente está dedicada a César, que recientemente habría muerto, lo cual no sé si es tan así, porque César muere en el 44, y digamos que esto él podría haber comenzado a componer en el 43, 43, el 42, también hay diversidad de fechas al respecto. Pero sí hay algunos que dicen, bueno, esta es la primera de la segunda mitad, donde Virgilio se detiene a hacer esta especie de declaración acerca del género y de cuál es su posición poética, ¿no es cierto? Por eso es sumamente importante este poema, por múltiples razones. Cuando ustedes lean, los invito a que ya vayan leyéndolo, ese texto de Arturo Álvarez que yo les dije que tiene mucho que ver con este verso quinto que nosotros ahora vamos a empezar a trabajar. Arturo, bueno, si quieren después yo se lo pongo y repasamos, yo estuve señalando algunos pasajes. Arturo hace ahí un trabajo sumamente interesante, podemos estar de acuerdo o no, donde él piensa que Virgilio es innovador aún con respecto al propio Calímaco. Sin embargo, este verso es sumamente calimaqueo. Este verso y el que sigue, el 5 y el 6, porque remite a determinados fragmentos de la obra de Calímaco. Y sobre todo lo que otros dicen acerca de este poema, en general, varios, ¿no es cierto? Coleman, que se lo pueden bajar y además está en el instituto, la edición de Cambridge de Coleman, Coleman, así nomás, ponen Libgen, buscan Virgilio, Écloga y va a aparecer la edición de Cambridge de Coleman. También está, que es buenísima, la de Clausen, es excelente. Cualquiera de ellos dos, sobre todo Clausen, a mí me gusta mucho el análisis que hace Clausen. Él dice, uno piensa que está dedicada a Varo, es cierto, porque estos
primeros versos va a aparecer Varo, pero el verdadero protagonista de esta égloga es nada más ni nada menos que Cornelio Galo. Este es el punto. Y Arturo destaca la figura de Cornelio Galo, y también lo va a hacer Clausen, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante Cornelio Galo, que va a ser el superprotagonista de la bucólica décima? La bucólica décima está dedicada a Cornelio Galo. No nos olvidemos la participación política de Galo, la cercanía con Octaviano. Fue prefecto en Egipto, lo cual no es un dato menor. Sin embargo, parece ser que fue un desobediente y lo pagó muy caro. Se termina suicidando. Bueno, sabemos cómo eran los suicidios, sobre todo a nivel político, eran suicidados y no que se suicidaban, ¿no es cierto? No eran activos, sino fundamentalmente pasivos en ese sentido. Y Cornelio Galo va a tener un lugar preponderante en esta bucólica sexta. Nosotros no vamos a ver esos pasajes, por eso yo les digo que así como hicimos el año pasado, que para el parcial yo les dije, bueno, a ver, versos de Lucrecio, atención para ver, o algún pasaje específico de Cicerón, yo les digo, pongan atención en sus prácticas, en ver qué es lo que queda de la bucólica sexta. Sobre todo porque hay un pasaje de la bucólica sexta donde van a tener muchas de las cosas, está traducida por el propio Arturo Álvarez, que tiene mucho que ver con este verso, con este deductum dicere Carmen, ¿no? Este participio deductum es un participio que ahora lo vamos a ir analizando porque requiere que seamos muy precisos y él lo es en su artículo. Vuelve a aparece no en participio sino en el infinitivo presente activo, que es deducere, mucho más adelante, que tiene que ver con esto de la palabra, como dice Arturo, la recuperación de la palabra taumatúrgica, es decir, la recuperación de la palabra mágica. Mucho más allá de la importancia de que se supone, y lo vamos a ver en estos versos, de este primer exordio de la égloga sexta, donde habla y utiliza el verbo lego, legis, legere, es decir, leer. Se leerán estas páginas, pero lo que pretende justamente Virgilio es recuperar, según la posición de Arturo, este valor de la palabra oral, que tiene una carga mágica sumamente importante. Y lo que él apunta, y en esos versos donde aparece Cornelio Galo, que va a sufrir como una suerte de iniciación, lo van a llevar al Licón y él va a ser un iniciado, va a recibir las flautas del poeta Lino, que es un poeta mítico, que a su vez las había recibido Hesíodo. Entonces, lo que acá por eso es que quiero destacar la importancia de este texto, que por eso todos apuntan a la importancia que tiene este poema en la estructura de las églogae, es precisamente esto, la conciencia de la tradición poética. La conciencia de la tradición poética, que aparece en una serie de personajes míticos como es Orfeo, que ya eso sí lo vamos a ver, Lino, no lo vamos a ver en estos pasajes, pero está más adelante, y el hecho de que también Hesíodo era un pastor, que estando cuidando sus ganados, el tipo recibe una inspiración poética. Yo no sé si ustedes sabían eso, por ahí vos algo que tenés más griegos, eso lo debés conocer, Germán. Pero acá él lo menciona como el viejo de Acrea, ¿no es cierto?
Hesíodo era natural de esa región. Y además hay otra cosa muy interesante, que lo dice alguno que otro de los críticos. Nosotros conocemos a Teócrito, o el Teócrito del que podemos encontrar, que nos habla Virgilio más adelante, es el Teócrito que conocían los alejandrinos, el Teócrito que conocía Calímaco. Calímaco también tiene esta idea de que él en sueños, ¿no es cierto?, fue llevado desde Cirene, donde él era, fue llevado a Helicón y recibió una suerte de inspiración poética. Así que por eso esta égloga es de enorme importancia. Y esto viene a cuento de lo que dijo Mali. Las bucólicas son solamente bucólicas porque tratan asuntos como decía Servio, propios de pastores, no solo asuntos propios de pastores, porque este es un poema donde estamos en presencia de una cosmogonía, y por eso es que yo la elegí en relación con Lucrecio, porque hay unos versos que son estrictamente lucrecianos, a pesar que los propios comentaristas dicen que usó la teoría lucreciana de una manera un poco vaga, Virgilio, a pesar de que él era un formado en el estudio. Estamos en presencia de una cosmogonía. Por lo tanto, entonces, la cuestión didascálica, la cuestión didáctica, también está en este poema. Y advertiremos, la idea que yo tengo es llegar al verso 40. En lo que subí hoy tiene que ver, va desde el verso 13 al verso 40. Que quedé agotada de hacer eso. Quedé agotada, porque está la cantidad de información que uno puede poner que no da abasto definitivamente. Luego de ese verso 40 aparecerían elementos que nos hacen pensar en otros géneros, como por ejemplo el epíleon, ¿no? Es decir, estas pequeñas épicas de carácter mitológico, ¿no? Muy catuliana, por cierto. El otro día estaba en la ampliación de un trabajo, lo tenía una nota al pie sobre el concepto de epíleon. Creo que acá está. Dice, la palabra epíleon, esto es del diccionario de términos retóricos de Cambridge, de Ian Smith. Dice que la palabra epíleon es un diminutivo de epos que se utiliza para hacer referencia a un género caracterizado por su brevedad, claro, que toma episodios puntuales de un determinado ciclo épico y los desarrolla en profundidad, compartiendo características como el metro con el género épico en su totalidad. Por supuesto. Y que se registra por primera vez en el siglo XIX, usada para describir los poemas clásicos que contaban una historia cuyo objeto era un amor con alusiones mitológicas y al menos una digresión importante, y ahí menciona a Teócrito y a Catulo. Aparecieron en ese siglo, yo diría que aparecieron mucho antes. No, que aparece el término en la academia. En el término, en la academia, claro. O sea, como más académico. La idea que nosotros tenemos es que ustedes puedan ver el Carmen 64 y vamos a ver el 63, que tienen el carácter de epilia, ambos, ¿no? Y también podríamos decir que en este poema hay elementos que los comentaristas consideran como también elegíacos. También elegíacos. Por lo tanto, entonces esta idea de clausurar el género es una idea que es propia, no sé, de los gramáticos o de los rétores, pero ya nos da una muestra a alguien como Virgilio, que como es así, ¿no es cierto? Bueno, el otro día habíamos llegado acá, y esta aparición de Apolo, ¿no es cierto?, que
lo llama el Cintio, que por cierto es una novedad, que lo llamen de esa manera, a pesar de que esto puede ser interpretado desde una perspectiva calimaquea, y le había tirado de la oreja, ¿no? Vemos esta oposición entre un uso muy, no sé, sofisticado, llamándolo Cintio, y por el otro lado utilizar esto de tirarme de la oreja, que es muy cotidiano, ¿no es cierto? Y dice que lo amonestó. Yo puse acá Títiro, bueno, ya de por sí, hablar de Títiro, esto nos lleva a la primera égloga, que en general se identifica a Virgilio como Títiro, ¿no? Por lo tanto, entonces, qué sé yo, alguien como de la corte dice, esto es un texto autobiográfico, ¿no? ¿Podemos considerarlo como autobiográfico? Yo no creo demasiado, me parece eso. Bueno, Títiro es necesario o es un requisito que el pastor, y este es el punto, ¿no? Acá habíamos quedado, podemos analizar sobre todo sintácticamente. Miren que nos quedó el pingüis allá arriba, ¿no? Y lo que podemos ver es pastorem y pingüis, quedó arriba, titire es una invocación, obviamente, un sustantivo de segunda declinación, con esa E de invocativo. ¿Cómo lo analizamos esto? Oporto, verbo y todo el resto Claro, es el oporto es el verbo que presupone lo necesario, el requisito, ¿no es cierto? Tercio personal. Claro, tercio personal, unipersonal, como decía Schroeder, ¿no es cierto? Él negaba, lo cual es cierto, decir que estos son verbos impersonales es algo que no, medio que ya eso no se puede sostener. Y entonces, todo lo que tenemos acá es una completiva que funciona como sujeto de oporto, donde nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, dos infinitivos, que es pascere y dicere. Por supuesto, este infinitivo pascere está directamente relacionado con la actividad propia de un pastor, porque tiene que ver con alimentar, piensen ustedes. Y además, fíjense cómo él juega, ¿no? Esto de pingüis, observe dónde se encuentra en relación con este ovis. Pingüis es un acusativo plural, ¿no? Y ovis también es un acusativo plural, que va a funcionar como el objeto directo de pascere, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso tenemos esto que la traducción en la hoja siguiente, ¿no? Es un requisito o es necesario que el pastor alimente, ¿no? A las gordas ovejas, a las gruesas ovejas, a las grasosas ovejas. Pero esto, si ustedes después lo leen en el artículo de Arturo Álvarez, van a ver que en definitiva lo que está haciendo Virgilio es casi recomponer, recrear un fragmento del poema calimaqueo. Por supuesto que Arturo dice que hay que considerar ciertas variantes, ¿no es cierto? Y por el otro lado, y este es el punto, esto de cantar. Ya dijimos que esto de Dique de Carmen es algo que lo vamos a encontrar entre los poetas, a diferencia de lo que Servio después va a hablar de estos Dique himnos, por ejemplo, pensando en estos poemas sacros, ¿no? Acá podríamos decir componer un poema y el problema está en este deductum. ¿Cómo traducir deductum? Bueno, nada más que acá hay una serie ven esto que yo les decía, lo que afirmaba de la corte,
Observen que yo les puse acá, ojo, ¿no es cierto?, con este verbo pasco. Observen qué pasa en el perfecto de este verbo pasco, que es un verbo incoativo, pero ahí nos encontramos con el sufijo de pactum, ¿no? El hecho de que es pactar, dar de pactar a los animales, poner a pactar a los animales. Y aún en una palabra que nosotros usamos, está un poco de modé, pero yo la cantidad de años que tengo, uno comía el antipacto, ¿no es cierto? Sí, claro, pero nosotros el antipacto era como hacer una comida muy satírica en ese sentido, ¿no? La sátira es la acumulación de cosas. Cerca de mi casa hay un restaurante. Que sigue hablando de antipacti, claro. Para el cumpleaños de mi abuela fuimos y nos hicieron tomates rebozados, zucchini rebozado, berenjena rebozada y un poquito de burrata. Es un antipacto, claro. Y es la comida antes de la comida, ¿no es cierto? Antes de la comida principal. Atención con esto, porque es cierto esto que yo les agrego, porque lo van a ver como deponente. Pascor es bastante común que aparezca como deponente, ¿sí? Y nada, algo que ya acá lo hemos señalado. Y este verbo modaliza, le pongo acá la afirmación de esta poética, obligando a este pastor poeta a dedicarse al cuidado del ganado, ¿no? Es eso supuestamente lo que hace el dios Apolo. Le llama la atención diciéndole, no estás para cosas mayores, supuestamente. Acá la utilización tanto del verbo pasco como dedico, de alguna forma alude al hecho de componer poesía, ¿no? Dedicarse al cuidado del ganado como metonimia por el labor humilis, ¿no? Una metonimia por ese labor humilis, que es una referencia al genus humile. Sí, lo humilde. Y te diría que también ese adjetivo tiene una connotación moral, quizás no tanto en Virgilio, pero sí, por ejemplo, en Séneca, es decir, como un poquitito después, lo humilde es sinónimo de algo poco conveniente, ¿no es cierto? Por eso que el cristianismo rescata la idea de la humilitas, ¿no? Y por eso Cristo muerto, crucificado entre los dos ladrones, es un ejemplo de la sacra humilitas, ¿no? Lo cual es bastante subversivo si lo pensamos en estos términos. Sí, está relacionado con el suelo, definitivamente. ¿Sería algo así como terrenalidad? ¿Cómo? ¿Terreno o terrenalidad? Sí, lo bajo, ¿no? Cuando se habla de los géneros se habla de bajo, medio y alto, también desde el punto de vista de la teoría literaria, y esto se pasa al medioevo, ¿no es cierto? Por eso es lo que decíamos, que si esto es verdaderamente una recusatio frente a la poesía épica, ¿será que estos señorones, estos nóbiles, como el propio Servio dice, le habían pedido algún tipo de poema? Porque pensemos que estos poetas eran mantenidos por estos señorones, ¿no? Es decir, el mecenazgo comienza mucho antes de la propia figura de mecenas. Este Varo aparentemente habría tenido, estamos hablando de Alfeno Varo, habría tenido algunas buenas campañas militares, creo que en contra de los germanos, y en consecuencia por ahí una forma de sacarse el brillo era contar con un poema de alabanza. Lo va a decir unos versos más abajo, ¿no? Dicere laudes,
Es decir, también se podría pensar que lo que se le había solicitado a Virgilio era un poema encomiástico, pero que él considera que todavía no está para llevar a cabo ese tipo de poesía. ¿Ven? Es un verso estrictamente calimaqueo. Este fragmento de la obra de Calímaco la van a ver en el texto de Arturo Álvarez. Ah, los Aitia. Sí, los Aitia, claro. Si quieren después les pongo el texto de Arturo para que lo vean. Y lo que dice es más o menos lo mismo. Vos tenés que seguir engordando el ganado, ¿no? Y tenés que dedicarte a hacer un poema delicado. Y ahí aparece el famoso adjetivo leptaen. Ahora después si quieren se lo pongo y lo vemos. Y ese famoso adjetivo que marca definitivamente el tipo de poesía a la que se dedica Calímaco es el lepidus del Carmen I de Calímaco. Cuando tenemos problemas, ¿se acuerdan? Él dice, yo regalo este librito nuevo y a ese lepidum, bueno, agarrate Catalina para ver cómo lo vas a traducir. ¿No? Encantador, liviano, chispeante, gracioso. Y siguen las posibilidades, viene del poema de Calímaco. Viene de la poesía Calímaco. ¿Ven? Para Clausen la Égloga Sexta es más calimaquea que teoclitea o teoclitea. No obstante, utiliza este verbo, que es una forma poco elegante, el opórtete es una forma poco elegante que se suele evitar en poesía, aunque parecería que en este sentido Virgilio lo imita a Catulo. Catulo era un poeta, ¿se acuerdan que yo lo dije y alguna vez lo escribí y está publicado por ahí? En el hecho de que es un poeta sumamente refinado, un tipo que utiliza el labor limae, pero al mismo tiempo es alguien que mezcla registros. Por ejemplo, utiliza una cosa exótica alejandrina y te lo mezcla con algo del sermo cotidiano. Este es Catulo y Clausen apunta a esto justamente. ¿Sí? Bueno, y acá aparece el quid de la cuestión. Ustedes van a leer sobre este deductum, que viene del verbo deduco, ¿sí? Muchísimas cosas en el artículo de Arturo. La primera parte, gran parte de su lectura está dedicada a esto. ¿Qué es lo que dice Servio? Yo les enseñé, vayan a Servio, van a aprender un montón de cosas. Muchas de las cosas que dice Servio se siguen utilizando a nivel de la crítica y del comentario de hoy. Esta manera de hacer comentario, esto que ustedes pueden ver en Coleman, en Clausen, en De la Corte, era lo que hizo Servio hace más de 2000 años atrás. Un comentario continuo. ¿Sí? Bueno, Servio alude al hilado o al escardado de la lana para volverla fina. Es decir, tomás la lana, no sé si alguna vez ustedes vieron cómo se hila en el norte, cómo de esa lana, del vellón de lana, lo pones en el uso, que es una cosa impresionante, y lo van afinando y escardando hasta que se convierte en un hilo. Entonces, para Servio, este deductus aún, que está evidentemente modificando a Carmen, es eso, el afinar la lana. Pensemos que también tiene que ver con esto de, hasta uno podría pensar en la línea del arado, ¿no? Porque es un verbo de movimiento, como duco, esto también lo va a usar Virgilio para hacer referencia a algo que desciende, ¿no? A partir de la preposición de. ¿Tiene alguna implicancia metaliteraria esto?
imposible. Más imposible. Ya lo tiene en Calímaco. Y lo que hace Virgilio es tomar ese fragmento y darle, según dice Arturo, lo que él cree que hace, lo renueva Virgilio. ¿Sí? Servio alude a la cuestión del hilo, que no deja de estar relacionado con la composición poética. Y si nosotros pensamos en ese poema 64 de Cátulo que ustedes van a ver, acá encuentran el sentido de este Deductum Carmen. ¿Por qué? Ustedes saben de qué trata, piensen que es uno de los llamados Carmen Adopta, el Carmen 64. ¿De qué trata? Las bodas de Tetis y Peguero. ¿Sí? Y, bueno, es la narración de una boda. Y entre los regalos de boda hay un pulguinar. ¿Qué es un pulguinar? Un acolchado. Es un cobertor. ¿Y qué pasa en el cobertor? El cobertor está todo bordado. Es una éfrasis. No, pero eso de un cobertor bordado de guía. Obvio, el famoso escudo de aquí. Claro, que está ahí como una especie de laudes graeca, podríamos decir, ¿no? Una alabanza de Grecia. En el Carmen 64 es un trabajo de aguja. ¿Y qué es lo que cuenta? El abandono de Ariadna por parte de Teseo. Es decir, se trata de una narración enmarcada, donde está la narración dentro de la narración. Y es un trabajo de aguja. Tiene que ver, en definitiva, con esto que dice Servio. ¿Sí? Habla de dice en el texto, Servio habla de, como lo utiliza este sustantivo tenuitas, lo usa en acusativo, entonces dice tenuitatem, ¿no es cierto? Por eso yo les puse, yo me puse en nominativo. Habla de la tenuitas, es decir, la condición o cualidad de ser atenuado, delgado, fino. Entonces ese Deductum Carmen es algo así como: dedicate a alimentar a las ovejas gordas mientras tu tarea o tu labor como poeta es dedicarte a una poesía fina, delicada. Esa es la interpretación de Servio, siguiendo evidentemente a lo que apunta Calímaco. Tobar señala que hace referencia al arte del hilado. Para De la Corte se destaca la antítesis entre pingüis y deductum, es decir, las ovejas que son verdaderamente chanchitos de tanta alimentación que le da el pastor. Sin embargo, la poesía que hace ese pastor es una poesía delicada. Por otra parte, se relaciona, y es esto lo que va a decir Arturo, el cantar en voz baja. Es decir, él traduce deductum, lo van a ver en ese artículo, como canto atenuado. Canto atenuado. Y esa es la novedad en relación con Calímaco. Cantar en voz baja o en tono menor. Según Cohen, es un uso metafórico. Yo les puse acá todas las distintas posiciones, este adjetivo con nota el pulido, el refinamiento propio de los neotéricos, como opinan algunos otros. Se trata de un recusatio, donde el género ético sería pingüis, es decir, grueso, no delicado porque no es atenuado, es grandilocuente, es gordo. Sin embargo, lo del hilado me hizo acordar al canto 3 de Ilíada, donde se hace el juego de la poeta, que
ella hilando, se dice que es el poeta el que teje los... Arturo señala que ese adjetivo, que después se usa carismático, ya está en Homero. Ay, quiero ver cuál es. Obviamente, vamos a verlo, miren esto. Bueno, esperen que lo busque. Porque yo aparte estuve marcando un montón de cosas en amarillo acá. A ver si me quedó en amarillo. ¿Ven? Bueno. Esto que yo les decía, este proemio es al medio del libro bucólico, ¿no? Como opinan algunos. Es una instancia de una reescritura de la invectiva calimaquea, que aparentemente lo que señala Arturo, ustedes lo leen todo, es que se descubrieron nuevos, se encontraron nuevos textos donde habla de una invectiva contra los telquines, y Calímaco ahí hace una verdadera recusatio contra el género épico. Bueno, todos entonces apuntan, como ya decíamos, a este texto del poeta cirenaico que está acá. Este es el fragmento 1, los versos 21-24, ¿sí? Y está la traducción que hace. Miren ustedes, acá, miren ustedes cómo lo llama a Apolo, ¿no? Muy semejante a cómo lo va a llamar Virgilio, ¿sí? Y le dice el Apolo licio, ¿no? Amadísimo, bueno, lo repone. Cantor a Oidé, ¿no es cierto? La víctima ha de criarla lo más gorda que sea posible, ¿sí? La víctima, es decir, la víctima sacrificial. Después él va a trabajar mucho, Arturo, con este verbo, va a analizar y va a trabajar mucho este verbo. Pero la musa, querido mío, acá está, leptare. Este es el adjetivo que en latín correspondería al lepidum catuliano. ¿Sí? Y bueno, fíjense cómo es que sigue Arturo, ¿no? Así como lo llama Licio a Apolo, utilizando, ¿no es cierto?, un topónimo, también Virgilio utiliza este topónimo, que es Quintius. Bueno. Y sigue, por supuesto, analizando, no lo vamos a... Acá es muy largo, y fíjense, tienen para entretenerse, para leer acerca de lo que Arturo analiza en relación con Carmen, Tienen para entretenerse. Perdón, me perdí por un momento cuando decís deduco, tiene que ver con escalar la lana y con esto de cantar en voz baja. ¿Son dos orígenes completamente distintos o tienen relaciones entre uno y otro? Mirá, él lo va a analizar todo acá. Dice, el participio de Ductum, por su relación contextual con Carmen y con Dickens, parece hacer referencia a una cualidad sonora, ¿no? Una cualidad del Carmen en cuanto a sonido. Bueno, se lo pone, digamos, como en consonancia o en relación con este leptalén de Calímaco. Y esto que implica esta relación con la poesía homérica. Ahí está. Ahí está. La éfrasis también se trata de la éfrasis, un pasaje significativo en el día 18. La escena en que el artista representa la vendimia incluye a un jovencito que, acompañándose con la cítara,
canta un hermoso lino. Un hermoso lino, que todos los asistentes acompañan con su voz, y marcando el ritmo con los pies. ¿Sí? Y entonces esto nos remite a una delicada voz, porque se trata de la voz de un niño. Por eso de ahí lo define el delicado. Esto también es muy interesante, que el hablar de este hermoso lino, que es evidentemente la tela, el tejido, uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con el hecho de trazar un camino o este verbo de movimiento? Evidentemente esto tiene que ver con la idea del movimiento que se hace con el uso con H, del movimiento que se hace con el arado, que es marcar líneas, que en definitiva está directamente relacionada con el hilar. Bueno. ¿En qué momento la palabra tomó este matiz más lógico? ¿Cuál es el matiz lógico? La deducción. ¿Cómo? Me parece que son dos distintos. Son distintos. Una va con H y otra sin H. ¿Cuál? Es decir, Hilación. hilación con, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hilo viene del filum. Igual yo decía deducir. Ah, lo de deducir. Claro. Bueno, pero vos fíjate que deducir es como encargar. Sí. Sí, sí. ¿No? Deducir es encargar. Vos es extrapolar. ¿No? De algo grueso lo hace fino. La metáfora, me parece, la metáfora serviana no deja de tener sentido. No deja de tener sentido. Y aparece también la figura de este Lino, que es también un poeta mítico, como yo les he mencionado, y que va a aparecer en la Ilíada Sexta. ¿Sí? Bueno. Y sigue, es larguísimo esto de Arturo, muy largo. Tienen para leerse y entretenerse. Él habla acá de ciertas diferencias que él entiende entre lo que hace Calímaco frente a lo que hace Virgilio, pero no vamos a detenernos tanto en él. Pero miren ustedes, qué interesante a esto, ¿no? Calímaco articula el mandato de Apolo, por eso yo les decía que va a trabajar mucho con este verbo, Arturo. Que dependen los objetos, ¿no es cierto? Este es la víctima sacrificial, ¿no es cierto? La referencia a la musa que es una metonimia por la poesía y por la propia composición poética, y sus respectivos predicativos, bueno, la oposición cordura delgadez, que ya también de la corte la señalaba. Pero el verbo de citrefo, cuyo significado es nutrir o criar, que es igual que el verbo pasco, enlaza, dice, naturalmente con la víctima, con la cordura, no enlaza tan naturalmente con la musa y con la delicadeza. Para entender ese objeto y esa cualidad hay que apelar a un significado como educar, que es en lo que en latín es educo. Educo, ¿sí? Educar o formar, que el verbo admite. En griego, porque él está mencionando el Liddell Scott, que no sé qué es el famoso diccionario, que es Considerable. El otro día me enteré que Liddell es el padre de Alicia del País de las Maravillas. ¿Ah, sí? Me contó Cecilia Persic, lo contó en el seminario, que Liddell es el padre de Alicia, no sé qué apellido tiene, y que justamente Lewis Carroll era amigo de ellos y que se adjudicó su crianza mientras el padre Escribí en griego. Bueno, les digo que el artículo vale la pena, es maravilloso, está muy bien escrito. Arturo es un tipo muy
muy sólido en todos sus conocimientos. Después yo me encontré por ahí, hay otro artículo de Arturo que yo le señalé, que él trabaja, ¿no es cierto?, específicamente también sobre este prólogo, que lo divide en 2 partes, estos versos. Pero yo me encontré también un artículo de Edward Courtney, que se escribe Courtney, ¿sí? Que es de 1990, una cosa así. Yo me lo bajé por lo robé de JSTOR, y que se llama simplemente La Éruga Sexta de Virgilio, La Éruga Sexta, donde el tipo hace un análisis de todas los ecos literarios que encontramos acá, que es para enloquecer. Así que con este ya van a tener para entretenerse un rato. Pero ese de Edward Courtney, el que lo quiera mirar, porque aparecen una cantidad de poetas griegos, que son algunos de ellos contemporáneos, sobre todo la importancia de Cornelio Galo, un tipo que evidentemente destruyeron toda su obra. Que algunos creen, bueno, entre otras, Mauch y Steinberg, creen que en la Éruga Décima puede haber algo en el medio que pertenece a Cornelio Galo. Le hicieron bolsa a la obra, bolsa, así, no más. ¿Cómo dijiste, se llama el artículo de Edward Courtney? Sí, en inglés está, creo que yo acá no lo tengo en mi máquina, la otra máquina grande, algo así como Virgilio, la Éruga Sexta de Virgilio, pero si lo buscan en JSTOR, lo van a encontrar, porque ahí aparecen otros poetas como Euforión, otros alejandrinos, y otro que es partenio, uno que fue a Roma en época de... ¿Lo encontraron? Sí. Es magnífico el texto, porque él habla ahí de las distintas tradiciones que podemos encontrar en la Éruga Sexta. Vale. Bueno. Cerramos la página. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, simplemente esto, algo más que ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Este sintagma, que es sinónimo de componer, dice Carmen, ¿sí? O simplemente cantar. Entonces, cantar algo fino, ¿no? Ahí también podríamos considerar que ese deductum puede ser un predicativo objetivo en relación con Carmen, ¿no? Así como pinguis y ovis, también lo podemos considerar como un predicativo. El problema es, a ver, en la traducción, si nos conviene ponerlo como predicativo, pero la posición que ocupan en los versos nos harían pensar que son predicativos. Acá también yo hice esta traducción, ¿no? Que es necesario, ¿no? Le tiró la oreja, Títiro, es necesario que el pastor apaciente las rechonchas ovejas. Me gustó esto, Sí. está muy violado. Rellenitas, pues grasosa no me gusta, porque muchos traducen pingüis, por ahí en otro contexto lo podés traducir. Y que cante un poema, yo traduje esto, de fino hilado, de fina composición, un canto atenuado. Les puse distintas variantes, un poco acudiendo a las interpretaciones que hacen los distintos comentaristas, ¿no? Un canto en voz baja, si quieren, que sería como lo contrario de lo grandilocuente. Bueno, hay mucho para decir, como ustedes se imaginan, ¿sí? Bueno. Y entonces, lo interesante de bueno, si quieren, en un momento hacemos la métrica, así hagamos alguno más y vamos para arriba a hacer la métrica. Miren ustedes, cómo nunc que tenemos acá, y todos lo señalan, nunc ego,
¿no? Se opone frente al anterior. No por nada Arturo divide, Álvarez Hernández divide este proemio, que son unos pocos versos, lo divide, pone el límite en el verso quinto, y como a partir de este nunc ego comienza un segundo momento de este proemio, donde evidentemente aparece una primera persona. Yo hasta estuve tentada, ¿no? De que en ese discurso directo donde habla Apolo, poner la primera persona, ¿no? Esto de Títiro, como pastor, vos es necesario que alimentes las ovejas y que cantes, ¿no? Un poema delicado, si quieren, de una fina composición, todas estas posibilidades, es decir, asumir la primera persona. Bueno, miren esto, este verso, es muy interesante porque esto en un parcial, y ahí nos hacen de goma, porque el nunc ego no, porque es muy fácil, ¿no? Ahora yo, de esto no tengo duda. El problema es lo que encuentro en este paréntesis, ¿sí? No, pues no es problemático porque no es más que una mera composición. Pero miren esto, superti. Ahora vamos a hacer la métrica, si quieren, después que hagamos el corte y volvemos, lo repasamos, vamos para arriba. Esto es una tmesis. Superego. Claro, es súper bueno. Súper bueno, se imaginan esto muchas veces en el precio. Así, ¿no? Mesis, dificilísimo decirlo. Es un corte. Un verbo es supersum. Es un compuesto de sum. Que sabemos que en general los compuestos de sum están regidos por un dativo, que podemos pensarlo como de interés. Porque me acuerdo que Alicia Smith le llegabas a decir, esto es un dativo régimen, ¿un régimen de qué? Te decía. A ver, precisá qué es lo que querés decir con esto. Pero bueno, más de uno se hubiera más que aterrorizado, ¿no? Está por supuesto el futuro, clarísimo, y hace la aclaración. Supuestamente ese ego es Virgilio, al que le han solicitado un canto encomiástico que él no, posiblemente no quiere hacerlo, no está dispuesto a hacerlo, considera que no está en condiciones. Ahora, y fíjense qué es esto que yo les decía, literalmente, ¿no? Eso es sinónimo de un canto encomiástico. Dice, pues te sobrarán varón, que está acá, ¿no es cierto? Ahora después vamos a ver quiénes son las posibilidades que piensan los comentaristas acerca de este varón. Pues te sobrarán, te superabundarán, te serán sumamente abundantes, varo, y fíjense lo que tengo acá. Qui, ¿no? Y en el otro verso tengo cupian, ¿no? Que evidentemente el uso de ¿en qué modo está cupian? Ojo, Es de cap. Es de cupio, culpis, cupere. Es presente de modo subjuntivo. Presente de modo subjuntivo. Estoy ante una sustantiva introducida por un pronombre relativo. ¿Se acuerdan? No es que eso también era algo que nos tiraba de la oreja, dice Schneers, cuando uno decía una adjetiva sustantivada. ¿Cómo adjetiva sustantivada? Es una proposición sustantiva
que está introducida por un pronombre relativo. ¿Sí? Cupian es un presente del modo subjuntivo que podemos pensarlo como potencial o como eventual. También, quienes deseen cantar, ¿no? Quienes deseen componer tus alabanzas, ¿sí? Y por el otro lado, esto también, ven que yo les dije que en este documento, yo todo lo que pongo en verde está directamente relacionado con cuestiones metaliterarias. Entonces, observen la oposición entre Dicere Laudes frente a este Condere Tristiabella. ¿Sí? Que se refiere evidentemente a las guerras civiles, narrar las tristes guerras. Narrar las tristes guerras. Entonces, si tanto el Dicere Laudes por un lado y este Condere Tristiabella nos remite al género épico. Bueno, nada, ven algunas cositas. Ahí está este enunciado que marca la oposición con respecto a la amonestación de Apolo, esto lo señala de la corte, esta forma verbal que presenta el Hermesi. Bueno, según de la corte no aparecen muchas testimonias en las églogas, y Servio, por eso yo les dije, sobreabundan los poetas que supuestamente quieren hacerle alabanzas a este personaje. Bueno. Y acá están, ven, estos personajes contemporáneos, cercanos a Virgilio, que podrían tener este cognomen, ¿no? Quintilio Varo, un amigo también de Horacio, que habían estado juntos en el jardín de Epicuro de Cirón, un crítico literario que no tuvo carrera militar. Y por el otro lado este personaje, que estuvo directamente relacionado con la confiscación de tierras y el reparto a los veteranos de la Galia Cisalpina. En el año 41, la época de composición de las églogas, según Servio, esto que yo les decía, es él que dice que había vencido a los germanos, de donde obtuvo su gloria militar, fue el legado de Octaviano, bla, bla, bla. Fue responsable, como les dije el otro día, de incluir a Mando en la confiscación de las tierras. Y esta es la referencia ahí en la égloga 928, que se las destaco en negrita, para que ustedes vayan a mirar. Bueno, supuestamente esto es obra de los comentaristas tardíos. Clausa lo dice. Bueno, acá tienen, miren qué interesante el verbo, ¿no? Les puse las dos posibilidades del perfecto que tiene este cupio, cupis, cupere. Yo lo entiendo de esta manera. Y bueno, nada, una nueva referencia a la temática épica, a la que se suma este sentimiento de melancolía, ¿no? Al agregar de las tristes guerras, ¿no? Algo que, ¿cómo se llama este crítico? Un crítico literario que es de la Universidad de Austin. Bueno, ahora se me fue de la cabeza, que él dice que la gran diferencia entre la generación de Virgilio y de Horacio frente
a, sobre todo, por ejemplo, Carl Raninski, ahí está, frente a Ovidio, o aún los elegíacos, es que Virgilio y Horacio son tipos que están directamente relacionados con las guerras civiles, porque las sufrieron las guerras civiles. Entonces está esta melancolía, esta denotación ante la guerra, ¿no? Frente a un tipo como Ovidio que está más allá de eso, que no lo vivieron. Después le pasaron otras cosas a Ovidio, ¿no? Wow. Nada, unas otras cositas que yo no sé. Bueno, gente, nada, si quieren cortamos acá, hacemos un poquitito de métrica, ¿sí? Acá, volvemos después para hacer un poquitito de métrica. La métrica del otro verso y van a ver que hay homofonías en cuanto a los finales iguales, ¿no es cierto? Vuelve dar monuit pastorem era una diéresis o bucólica. Titire pinguis. Vamos a ver el 5. Dale. Pascere o portet, le pondría. No. Cuidado porque ahí tenés una sinalefara. Y además hay otra cosa, vos dijiste o portet. Si vos ahí pensás que hay un ictus, quiere decir que esa E tiene que ser larga. Y no puede ser larga. ¿Por qué razón? Porque está seguida de una T, tercera persona del singular, breve. Por más que es un verbo de segunda conjugación, y digamos que el infinitivo es oporteri, ¿no? Yo no le puse el infinitivo ahí, le puse directamente el perfecto. Oporteri, sí, es una E larga, pero al estar seguida de una T se abrevia. Entonces la clave está en la sinalefa. Claro, o sea, sería un wis. Ahí. Entonces, ¿cómo lees? Paz, quereo, por. O por. Claro. O por o wis. Por eso yo le leí el anterior. Porque dice welu tetar monuit. Y este dice paz quereo porte to wis. ¿Se dan cuenta del final igual? Sí. Y ahí la censura. ¿No? Sí. Y después de la censura es fácil. Es fácil, recontra. Deductum dicreca. Deductum dicreca. Ahí, digamos que lees en prosa igual que poesía, ¿no? Coincide. Por eso, recuerden esto, huelitet, es impresionante ese, huelitet, ¿no? Admonuit. Este sí, por más que es una tercera persona, es larga porque está trabada. Y fíjense qué maravilla, ¿no es cierto?, que con la censura y después comienza el discurso directo, ¿no es cierto? Pastorem, ahí la bucólica, ¿no es cierto?, que es una diéresis, ¿no es cierto? Tire pinguis. Y acá entonces, paz querió. Creo que no sabemos si podía sonar la O una solita, o porte o wis. Y yo lo que les quería mostrar es este final, al igual que este final. Que ya de por sí, esa I es larga por naturaleza, porque es un acusativo plural. Arcaico, si fuera un nominativo o objetivo sería breve, ¿no es cierto? Pero como si fuera poco, está trabada. Deductum dicere carne. Ahí la diéresis bucólica entorpece un poco o. No te entorpece, porque me parece que es conveniente por el hecho de que está enmarcando la invocación, ¿no? Pastorem.
titire, pinguis, pascere o porteto vis. Digamos que hay evidentemente... Decía la otra. Claro, ¿cuál vos decís? La de Dique. Después de Ductum. No, podría, yo acá no la pondría, Claro, por eso. Yo acá no la pondría, no la pondría. Este es simplemente el cortecito del pie. Yo no la pondría porque está cortando el sintagma, ¿no? No creo que ahí sea conveniente hablar de esta pausa bucólica o esta diéresis bucólica. Vamos al otro verso. Esperen que borre esto, que además conviene borrar rápido para que no quede que no quede marcado. Bueno, a ver, Germán. Sí. Nunc ego namque superti vierunt, qui dicere laudes. Claro, igualmente vamos a ver dónde ponemos la cesura, ¿no? Porque me parece que podemos aprovechar la cuestión de la gnesis, ¿no? Sí. Namque super, ¿no? Sí. Nunc ego, que también uno podría pensar en una diéresis acá, ¿eh? Podría pensar en una diéresis. Nunc ego namque super, ¿no? Evidentemente habría posibilidad de poner una pentemímera ahí y cuidado acá, ¿no? Ojo con ¿no es cierto? Sí. Porque si no estuviera en este contexto, ahí tendríamos que hablar de una abreviatura yámbica o algo así por el estilo. La primera I es breve, la segunda I es larga, porque es un dativo. Entonces, y sabemos que la E del radical de sum es breve. Acá también podríamos poner una sería una antemímera. ¿cierto? La antemímera. Nunc ego namque super tibierunt, qui dicere laudes. ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? Pero esto le preguntaba a Martín en el práctico. Esto de, bueno, sí, cabe la cesura, ¿no? Pero por ponerlas, ¿cuál es el criterio? No, yo creo que sonaban las dos. Perdón, me confundo, siempre diéresis, la diéresis. Sí. Ahí la podría poner también, en la anterior también lo ha podido, pero ¿cuál es? Sí, pero los criterios el criterio está en que esa pausa si tiene sentido rítmico, que además se relaciona con cuestiones sintácticas, ¿no es cierto? Y que esto te lleve a un nivel de sentido. Sí, claro, podría ponerlo en un montón de lugares, pero es evidente que esa pausa que podés pensar ahí, esa diéresis que podés pensar ahí está evidentemente planteando la diferencia entre ese ego, con todo lo que dijo antes, frente a esa superabundancia de quienes canten las alabanzas a Varo, ¿no? Y bueno, y vos fijate además también la posición de ese ego con respecto a este guare que tenemos acá, ¿no? Yo creo que eso corta. Vos fíjate que el verbo que corresponde a ego... ni siquiera apareció todavía. No lo tengo. O lo tendré que buscar como más abajo. Pero yo lo tengo que buscar mucho más abajo. Acá todavía ni llegamos. ¿No? Es decir, evidentemente lo focaliza, lo pone en primer lugar. Si vos ves, por ejemplo, yo tengo una edición de las bucólicas en italiano, que sigue la edición de Sabadini, que es otro de los grandes, más que nada, editores, ¿no? Es una edición escolar, como esa que yo les había prestado a ellos de Bosch sobre la Diamiquitia. Sí. Esta es lo mismo, vos tenés la página en latín, tenés comentarios, qué sé yo, y la otra página es como una reestructuración en italiano de cómo tenés que ordenar la sintaxis. Esta parentética aparece mucho más abajo,
porque diciendo, no tengo el verbo todavía, Diego. Claro. Evidentemente el poeta lo focaliza estableciendo una diferencia. Vos fíjate dónde ubica ese nunc ego, con respecto a qui dicere laudes, ¿no? Está como enfrentados a lo largo de la línea del verso, ¿no? Y frente a quien es un interlocutor, que es Varo abajo, ¿no? Claro, no se puede pensar en la diéresis en el primer pie por el también que empieza la parentética justo después. ¿Cómo? ¿Diéresis Porque, en el primer pie? Claro, porque después empieza la parentética y también Sí, como para marcar una diferencia entre, bueno, esto es la oración principal, acá empieza esto otro, que es el agregado, digámosle, y después sigue. Sí, por eso me parece muy claro, con ese nancue además, ese nunc frente a nancue, ¿no? Claro. Ese nunc, más que un circunstancial de tiempo, más que un cuándo, está casi con el valor de un pero, ¿no? Claro. Tiene casi un valor más que de un adverbio, yo diría de un coordinante, ese nunc. Bueno, A sí. la hora de leerlo, la Sí. diéresis marca una pausa mayor que la cesura, No. al mismo nivel, o Quizás podría ser menos, eso no sabría decírtelo. La verdad que estoy pensando cómo es. Y yo te diría que no sé si uno puede saber cómo es que esto se leía. Yo no lo sé, porque aparte me parece que esto fue variando y hoy por hoy es distinto. Hoy, ya hace bastante tiempo que hay como distintas posturas al respecto. Cosas que nosotros seguimos haciendo esto, y si vos ves lo que hace Jesús Luque Moreno, que yo creo que debe ser uno de los grandes metricistas que hay hoy en la actualidad, desde hace bastante tiempo, pero él tiene como otro tipo hace crucecitas y rayitas y cositas, que vos decís, ¿y esto con qué se come, no? Me acuerdo que había venido un muchacho hace años, Tobías, que había estado con nosotros en un Latín 5 de hace un montón de tiempo, y él, esto medio que hacía tiempo que lo habían abandonado, esta manera de hacer la métrica, ¿no? Me parece que hay, bueno, como distintas posturas al respecto, yo no sé. Después me parece que también se fue perdiendo aún ya en la antigüedad, porque si vos lees a un tipo como San Agustín decía que los tipos marcaban el ritmo con un palo, y si no seguías el ritmo con un palo te lo daban, ¿no? Dice eso. Bueno, pasa a veces con la danza. No sé si ya, no sé si. Me lo digas. Sí. No, porque si los maestros, yo me acuerdo de Estela Deporte, que era un monumento, había sido bellísima, pero se había puesto gruesita con la edad. Siempre le había costado mucho mantener el peso, pero después se vino muy bonita. Verla ella sentada, era imponente, era bellísima. La piel era como esto, porque las bailarinas no podían comer sol, ¿no? Entonces era, y con sus trenzas y qué sé yo, y la mina con un palo. Vos decías, ay, por Dios. Y lo mismo pasaba con estos maestros. Esto te lo dice San Agustín hace más de 2000 años y te perdías el ritmo del examen dactílico y te la daban por la costilla, más o menos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo es que esto se leía? No lo sé. Me parece que esto es más una cuestión de maestros que de verdad, ¿no? Darío. Guare tu as cupiant Bien. et tristia condere vela. Perfecto. Una pentemímera. Sí. Y tal vez una Bien esto, La triemímera podría ser. Sí, pero me parece No, que sí. está cortado. Sí. ¿No? Sin lugar a dudas, tengo acá. Podría haberlo, pero sí, la Además, pentemímera. tengo que Sí. está marcando, evidentemente, la estructura. Es interesante el juego, ¿no? De un guau, que tenemos acá también, ¿eh?
quale, quas, pliant, ¿no? Y esto después termina siendo bastante fácil. Como que la segunda parte del exámetro a veces es fácil. Sí, A iba veces. sí, iba a comentar eso, de que generalmente es más leíble, ¿no? Así, Sí. más prosaica, más prosaica. Sí. Bueno, y acá si quieren, así leemos y todo. ¿Te animás, Edgar? Mi primera respuesta sería que no. Todavía No. Pero te vas sí, pero pues. No. Cuando la vez en mi casa, yo poner las rayitas me sale. ¿Te sale? Así que bueno, la primera vista, pero uno es como que empieza a tener el ritmo del exámetro dactílico en el corazón, ¿no? sí, es como decían, o sea, la segunda parte es como que mucho más. Sí. Por eso uno siempre empezaba, vieron que hay una técnica. Bueno, yo para hacer la métrica empezar de atrás, exactamente, eso que yo iba a decir, ¿no? Empezar de atrás y adelante. Y se va. Exactamente. El problema lo tengo en el medio. Bueno, a ver, dale, Nico. Así que como el verso, como ustedes pueden ver que este verso es igual que ese del Ductum Dicere Carmen, ¿no? Porque todo verde, todo verde. Es decir, todo lo que dice acá Virgilio tiene una razón metapoética. Bueno, Nico, a ver. Es fácil, este es muy fácil, ¿eh? Agrescente lui, meditado, Sí. Harundi de Musam. Listo, no hay mucho secreto. Desde el punto de vista métrico, ¿no? Agristen de muy, ¿sí? Meditado, esta es larga, piensen que es meditor, ¿eh? Es un verbo deponente de primera conjugación, en consecuencia esa A es larga. Esto es importante tenerlo en cuenta. Arundine musam, ¿sí? Por ahí podríamos pensar en otra, hacer una pausa ahí, pero esa no se usa. Decir. La primera palabra no es una. O sea, en general no empiezan así. Con un dáctilo. Con un con un escondeo no es de lo más común, pero evidentemente tiende a ser como más sacral. Fíjense la posición, es muy interesante esto, porque yo tengo agristen, miren esto que voy a hacer, agristen concuerda con musam y tenui con arundina. Y entonces, ¿qué queda en el medio? Meditado. Que es el verbo que refiere a la composición poética, pero al mismo tiempo tiene que ver con medida. Bueno, Por lo tanto, el verbo meditor tiene que ver con esto de componer rítmicamente y componer medidamente, es decir, basándose en una medida. ¿Qué ibas a decir, Male? No sé qué las cosas No, que también en griego, bueno, Daniel es un especialista en métrica. que justamente es la medida en el medio, el exámetro justo bueno, yo creo que después del meditador se podría llegar a poner una más suave. Sé que no es lo que se Sí, usa, pero viste que queda como si fuera Sí, una trocaica ahí, ¿no? Sí. Podría llegar a ser, pero ya no es en tercera, sino que ya estamos pensando como en un cuarto. Yo lo fui a buscar, Bugaret no lo señala. Pero es una estructura ya. Pero es una... Sí. Es impresionante la estructura de este exámetro. Por eso está todo en verde, porque es tanto lo que él está diciendo, ¿no? Fíjense que el ego que está allá arriba, Meditado. acá está el verbo.
que concuerda con ese ego. Y además, observen que él habla a futuro, ¿no? Ese supererunt, supererunt en todo caso, digamos que concuerda en cuanto al tiempo verbal con respecto a este meditador, que es un verbo deponente, de primera conjugación, y en consecuencia ven acá la primera persona del singular del futuro. Yo puse compondré, pero es un verbo que te dificulta en la traducción, porque vos tenés que de alguna manera quizás hacer sentir que vas a seguir una medida, pero bueno, agárrense, qué sé yo, cantaré rítmicamente, podría llegar a ser. O sea, hay dos ictus juntitos, ¿no? Como muy pegados. El aristén, vos decís, el aristén. Es mayor el último, ¿no? El que está más lejos. El tenuí, sí. Claro. Aristén, La palabra, tenuí. claro, sería esdrújula o ¿Cuál vos decís? la primera. Esta, sí. Lo que pasa que... ¿Más aguda que esdrújula o más esdrújula que aguda? No, porque fíjate que los dos me parece... El primero es muy fuerte porque es el que abre, Sí. ¿no? Quizás más tenue es el aristén. Claro. Aristén, tenuí. Porque si no, ahí tendríamos que poner una cesura tridemímera. No sé si te da para meter ahí una cesura. Podría llegar a ser atenuada. Lo que pasa es que vos fijate cómo pone esos dos adjetivos, porque pone dos adjetivos juntos y los dos sustantivos juntos. ¿No? Esa musa agreste, evidentemente la palabra musa la está utilizando metonímicamente por poesía. Él acá está confesando directamente. Dejo a los otros que van a ser muchos, que van a hacerte una poesía encomiástica y van a alabarte todas tus conquistas, y yo me voy a dedicar a esto. Es esto lo que está diciendo, ¿no? Yo compondré rítmicamente, a medida, qué sé yo. La caña sería la pluma, ¿no? Sí, O sea, pero con vos... lo que escriben es... No, ¿Qué es? No, está directamente relacionado con el sonido. Sí. Con el sentido Como de- si fuera la flauta. Ah. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con lo que van a leer en Arturo, cuando él habla de la recuperación de esta palabra taumatúrgica, de esta palabra mágica, y también la idea de la tradición, de aquel que recibe, ¿no? En este caso, no la lira órfica, sino las flautas del poeta Lino, las flautas teocríticas, pero las flautas sesiónicas, porque el sillo era un pastor también. Y a Cornelio Galo lo ponen con una iniciación de esa naturaleza, por los versos 60 y tantos de esta época. Anundo Arundinis es la caña. Es cierto que uno puede pensar que con eso también se escribe. En realidad el stilus es como si fuera una cañita, si querés. Pero acá él está hablando de una caña para hacer sonar. Y además, fíjense, este adjetivo tenuis, que estaría relacionado de alguna manera con el adjetivo calimaquero, del que hoy lo estuvimos viendo, con ese leptale, ¿no es cierto?, con que califica su composición. Leptaes, ¿no? O leptaeos. Y digamos que este es un verso metonímico al extremo, porque él dice mi tenue caña, que también alude a la poesía pastoril, ¿no? Y a esta musa campesina, podríamos decir. Porque no nos olvidemos que esta palabra agreste tiene la misma raíz de agri,
nosotros decimos agrete, y quizás tendríamos que haber puesto una musa campesina. Es muy fácil desde el punto de vista sintáctico, pensemos que quedó el ego allá arriba, ¿no? Ese es el sujeto, todo esto el predicado, el verbo es un verbo transitivo que tiene un objeto directo y un circunstancial de medio. Vamos a estar. Miren esto se va a decir, es súper importante. Primero vamos a hacer la métrica, dale, mal. Puede ser que haya un escondido al principio. O non. O es non iniu saca. Sí, pero cuidado que esto, claro, sí, es un escondero. Porque esto no. Okay. No le podés hacer, no podés Claro, separar, por porque esto eso. es una semiconsonante. Por eso mismo. Non iniu saca, ¿no? Ahí está. Si quis tamen. Ai. Quoquesiquis. Sí. Muy difícil, este te lo tendría que haber hecho yo. Non. In. Niu. Sacano. Además, gracias a editores que me pusieron ahí, evidentemente empieza otra cosa, ¿no? Si quis tamen aec, quoquesiquis. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo, este es tremendo. Interesante también la pentemímera en. La pentemímera con es también, ¿no? inobjetable, ¿no? Que Decía que era una pentemímera nuevamente con el oro cano. totalmente. Como en Claro. Arma Burunco cano. Claro. No, y eso. Claro. ¿No empieza parecido a Neneida? Claro. Claro, lo que está diciendo. Papa, Canón. Sí. Arma Burunco Cano. Arma de Arma Burunco Cano. Bueno, pero no. Evidentemente, esto uno advierte que los tipos tenían claro qué palabras podían poner, lo utilizaban como si fueran moldes. ¿No? Esto tan lindo, la poesía de Homero, que escribe Kirk, ¿no? De donde él ahí hace la descripción de una serie de hipótesis acerca de cómo es, ahora no me acuerdo cómo se llama. Llaman Parry. Exactamente. ¿Cómo es que jugaban casi no sé, al tapetito? Te pongo acá, pongo esto acá, como si fueran estructuras que sacaban y ponían. Evidentemente el verbo cano ahí le va bárbaro. Esto es por eso esta parte es la que está pintada en verde. ¿Por qué? Porque dice, canto lo que me ordenan. Yo hice la traducción de lo que él dice literalmente, y hay ahí una litotes. Por eso yo se la separé. Esto, en realidad, cuando ustedes ven el texto, dice así, ¿no? Está todo juntito. Yo le separé esta INE, se lo separé para que vieran que junto con el non constituye una litotes, es decir, una doble negación que es afirmación. No canto cosas no ordenadas, literalmente. ¿Sí? Bueno, miren que borro. Al revés. Bueno, nada, algo que hemos comentado, ¿sí? Sobre este sintagma de este musa, bueno, pero esto aparece
esta idea de una agreste musa, de una musa campesina, de una musa rústica, muy importante en la primera égloga. Y fíjense, esta es súper importante también, Esta está dedicada a Signo Apoleón. Y en este verso dice, a Apoleón le gusta mi musa rústica, ¿no? Y después, bueno, nada, una referencia a ese versito de Lucrecio, ¿sí? Donde también hay una agrestimusa. Bueno, eso lo dice Coleman. Bueno, miren esto. Esto es un poco lo que preguntaba Edgar. ¿Qué pasaba con ese arundo? Una caña de varios tubos, ¿no? Que se la juntaba. Quise poner acá en realidad de una flauta, ¿no? Es como un sicu, digamos. Es una suerte de citrus. Claro. Que uno le dice vulgarmente la siringa. Claro. ¿No? La mención del medio con que cantar y o componer acompaña toda esta mención, evidentemente metapoética, que uno lo asocia a los sátiros, a la figura de Pan, ¿no? Tocando eso, La palabra griega es Syrinx. Sí. Porque hay una obra de Debussy que se llama Syrinx y es para flauta, solo para flauta. Sí, bueno, Y eso seguro que usa esos. Ese mundo que tanto le gustaba, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en la pre-Mélie Enfant, ¿no? La siesta del fauno, todo este universo que andaba flotando por ahí. El simbolismo. Sí, a mí me apasiona la música de esa época. Seguro que usa una escala. Sí, me apasiona Debussy, Dukas, me encanta. Debussy me encanta. Toda esa época de París. Sí, los impresionistas, los simbolistas. Sí. Igualmente es un mundo tremendo, ¿no? Sobre todo el mundo de la danza. Sí. Es atroz. Bueno, nada. ¿Ven? El instrumento que acompaña a la poesía construida, hay que entender esto a la manera del de Dum Carmen. Bueno, esto que también dice Arturo, ¿no? De ese niño que toca. Y nada, el verbo mérito que se utiliza para indicar una forma de arte elaborada y conscientemente probada y estudiada, según Francesco de la Corte. Y después Aristóteles, miren este sustantivo, ¿ven? Según Clausen es un arcaísmo formado sobre la base del ablativo iliusu, ¿no? Esas cositas, bueno, nada. Y después, bueno, tenemos que seguir. Falta muy poquito para terminar esto. El viernes terminamos con esto y seguimos con lo otro. Incluso casi parece un participio. Sí, bueno, porque viene del número. Claro. No te olvides de eso. Claro. Parece el supino, el yuzu, con doble S, claro.